Y nos dedicamos ahora un momento para la reflexión y para la conmemoración, para la toma de conciencia, para el análisis. Es una fecha muy importante. Este 12 de octubre se están cumpliendo 60 años del ungimiento de Arturo Illia como presidente de la nación. Asumía en un contexto muy complejo donde el poder económico, el peronismo proscripto y las fuerzas armadas iban a condicionarlo desde ese momento y durante todo su mandato. Pero 6 décadas más tarde, todavía su presidencia sigue despertando admiración. Hoy lo vamos a convocar y vamos a repasar su legado. Lo vamos a hacer de la mano de un referente, un dirigente histórico del radicalismo que además ha ocupado tantas veces cargos en la función pública. Le damos la bienvenida al doctor Conrado Hugo Storani. Con él estamos aquí en el living de Telediario. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes y un gran gusto de poder estar con ustedes aquí. Bueno, un día de mucha actividad, están con actos conmemorativos, reuniones. Así es, son actos conmemorativos. Dentro de unos minutos va a haber también un acto que también voy a formar parte de allí, de un homenaje que se va a hacer en la Plaza del Consejo Deliberante, donde está la estatua del doctor Illia, para hacer un homenaje con unas placas y va a haber alguna referencia de dirigentes de esa época. Efectivamente, como usted recién lo decía, es un gobierno que con el paso de los años, en los 1000 días que tuvo de ejercicio, porque después vino lamentablemente un golpe de Estado, se realizaron cosas y quedaron indicadores económicos nunca más vistos. O sea que es algo, es lo paradojal, porque hubo toda una campaña de prensa en aquel entonces, no existía la televisión como ahora, no existían las redes sociales, ni los celulares menos, pero no existía, eran solamente un poco las radios, digamos, y los medios de prensa escritos. Y en ese entonces hubo algunos medios de prensa realmente muy jugados con el deterioro de ese gobierno democrático, que además quiero decir, si bien es cierto que entró con una elección donde estuvo proscripto el peronismo, el 7 de julio de 1963, el doctor Illia sacó el 25% y el general Perón había mandado a votar el voto en blanco y sacó el 20% de los votos en blanco. O sea que ahí igual Illia cumplió con el mandato que tenía y lo primero que hizo fue levantar todas las proscripciones del peronismo, del comunismo y de todos los sectores de izquierda que estaban proscriptos. O sea, esto es documentado, todo, es más, se pudieron presentar todos por elecciones a posteriori de esto. El tema de las cifras, por ejemplo, hubo un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno con cifras nunca más relacionadas de posteriormente. El promedio fue del 7 más o menos anual, y después de eso vino que también la inflación era el 4% anual. Acabamos de escuchar algo terrorífico, ¿no es cierto? 138 anual. Bueno, en ese gobierno nunca superó el 4% anual de inflación. La distribución del ingreso nacional hacía que el salario participara el 43% en esa distribución de ingresos, o sea, muy alto con respecto al resto de los parámetros económicos de esa distribución. Y además, un dato sumamente importante fue el presupuesto en educación más alto en la historia de Argentina, 25% del presupuesto dedicado a todos los niveles educativos. Hubo plena vigencia, sobre todo, de la reforma universitaria. Illia era un hombre surgido también de los movimientos reformistas en la universidad, y eso hizo que la universidad tuviera un nivel académico que tampoco fue luego igualado. Hay que recordar que una de las primeras medidas que tomó
la dictadura reaccionaria de Hungría fue intervenir las universidades y fue la famosa noche de los bastones largos donde se castigó hasta futuros premios Nobel de nuestro país como Milstein. Esa noche fue castigado conjuntamente con el resto de los profesores, inclusive extranjeros, que había allí dando cátedra de ciencias exactas y que luego provocó una airada protesta diplomática de varios países extranjeros. Eso era la ignorancia con poder. Entonces, la ignorancia con poder es muy peligrosa y lamentablemente en ese entonces, esta dictadura trajo ese tipo de cosas. No obstante, el gobierno de Ilia fue un gobierno, a mi juicio, ejemplar. Algunas de las cuestiones que dejó como consecuencia en aquel entonces fue la ley de medicamentos, que el ministro era Arturo Oñatibia, un médico salteño de mucho prestigio, y donde consideraba el medicamento como un bien social. Por eso el precio del medicamento tenía que ser discutido con intervención, en cierta manera, no solo del Estado, porque ahí quedó claro que los laboratorios, que en ese entonces eran todos extranjeros y monopólicos, no cumplían con las normas que les exigían las leyes sanitarias de aquel entonces en el concepto de cómo se conformaban las proporciones de las drogas que incluían en los medicamentos. Y esto lo obligaba a hacer análisis, a traer las fórmulas, y bueno, esto trajo, por supuesto, una tirantez, pero fue una ley fundamental. Por supuesto, fue ganarse también un enemigo poderoso. El otro tema de estos, digamos, fuerte el lobby de las farmacias. El lobby de los laboratorios, sobre todo la mayoría eran extranjeros de capitales suizos, norteamericanos. En ese entonces todavía no había industria farmacéutica nacional importante, había muy poca. Justamente se pretendía que hubiera acá algo que reemplazara todo eso. Otra de las cuestiones que también trajo mucho ruido fue la anulación de los contratos petroleros. Eso se hizo también inmediatamente, asumía el decreto 740 de ese año, porque eran altamente lesivos a lo que era la soberanía nacional y a lo que era la explotación, porque tomaban, fíjese usted qué desdoroso que era. YPF tenía que hacer la tarea onerosa, que era la exploración, que es lo que a veces requiere mucha inversión y no siempre termina culminando con éxito, porque a veces no se encuentra petróleo. Bueno, o sea, a estos contratos se les daba áreas donde ya estaban ubicadas las cantidades rentables de petróleo para explotar. O sea, se quedaban con el negocio de la comercialización, que es el negocio altamente rentable del petróleo. Empresas, ¿cuáles eran? La Standard Oil de Nueva Jersey, hoy Axiom, y la Pan American, y otras más menores, la Royal Dutch Shell, que era otra de las multinacionales que en aquel entonces trabajaron en eso. Bueno, eso se anuló, por supuesto retomó soberanamente la gestión de todas esas áreas YPF, y por supuesto YPF, hay que recordar, fue una creación del radicalismo en el año 1923 en gobierno de Alvear y del general Mosconi como ejecutor de esa política, razón por la cual para nosotros era una cuestión principista también. Claro. Y también otro de los temas que también fue, para mi juicio, alguna de las cosas que trajeron fue ya en materia de política exterior, la negativa del gobierno de Ilia a enviar tropas a Santo Domingo, que había una intervención norteamericana a raíz del resultado electoral que había habido allí, que le daba ganando a las fuerzas que no eran afectas al imperio de turno, que era en aquel entonces, y con la famosa teoría que tenían algunos de los norteamericanos de aquel entonces, que era el Big Stick, o sea, el gran garrote, ocupaban. O sea, y por supuesto se abrogaba todo tipo de posibilidad de salida democrática. Ilia se negó, hubo mucha presión, enviaron me acuerdo en aquel entonces yo era adolescente, ya estaba estudiando en la universidad, o sea que me acuerdo bien, mandaron a Dean Rusk, que era uno de los que manejaba la política exterior de Estados Unidos, el secretario de Estado, y bueno, vino a presionar fuerte con el embajador y todo, y bueno, Ilia lo atendió porque él atendía a todo el mundo, pero fue muy firme para contestarle.
Y además había también con respecto de lo que era esto, en esa época regía la Guerra Fría, el mundo bipolar. ¿Cómo era el mundo? Era un mundo bipolar con heterogeneidad. Esto significaba que había dos polos donde había alianzas militares, alianzas económicas, pero también había heterogeneidad político-ideológica. De este lado estaba el capitalismo y lo que se decía, entre comillas, democracias occidentales y cristianas, y del otro lado estaba el socialismo y todo lo que era la socialización de los medios de producción. Pacto de Varsovia de aquel lado, OTAN de este lado. En los dos lados justamente existía la prohibición de la disidencia, que es una de las características del mundo bipolar. Del lado soviético era la teoría de la soberanía limitada que esbozó Leonid Brezhnev cada vez que invadieron Hungría, Checoslovaquia, bueno, todos los países que les invadieron, porque ellos consideraban que las soberanías de esos países estaban subordinadas al poder del socialismo que estaba por encima como ideología. De este otro lado, más o menos parecido, era la doctrina de la seguridad continental, acá conocida como doctrina de seguridad nacional, que hizo que hubiera dictaduras en muchos países de Latinoamérica, porque los gobiernos democráticos no les eran afines a los imperios de turno. A raíz de eso, es que también este gobierno fue pionero en ese tema, porque acá en la provincia de Córdoba se hizo una reunión en Altagracia donde se desarrolló y se ejecutó lo que se llama y se produjo la Carta de Altagracia, que intervinieron 77 cancilleres de 77 países de lo que se denominaba Tercer Mundo ahora, y de ahí arrancó el movimiento de no alineados. Claro. O sea, eso fue la piedra fundamental, o sea, que era que no se quería depender ni de Oriente ni de Occidente, de poder tener una vida propia. A raíz de eso fue que también Ilya hace una venta al demonio que había en aquel entonces en el mundo este bipolar, que era China, de trigo, que pagaron en libras esterlinas al contado, lo cual sirvió, también lo quiero dejar bien claro, para cancelar la totalidad de la deuda externa. Sí, y la relación con el fondo, ¿cómo era? Porque también era una cuestión, algo inédita. Pagaron todo. Se pagó todo. Se pagó, con esa venta de trigo se pagó la deuda externa. Y cuando toma Ilya el gobierno, la deuda eran 5.000 y pico de millones de dólares. Cuando salió Ilya del gobierno no quedaban ni 100 millones de dólares. O sea, no había posibilidad de condicionamiento de ningún tipo. Claro. Entonces no había monitoreos, no había nada. El ministro de Economía era un hombre muy sabio, que era Eugenio Blanco, un hombre salido de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con un equipo extraordinario. Ahí estaba Grispun, García Tudero, Alfredo Concepción, bueno, un montón de gente que manejaban desde el Banco Central. Bernardo Grispun, como dije, que después fue primer ministro de Alfonsín en la recuperación de la democracia. Y bueno, y yo le diría que Félix Elizalde, otro de ese grupo, era un grupo muy importante de gente que hicieron un papel maravilloso. Después, cuando Eugenio Blanco tuvo problemas, en fin, falleció, se hace cargo del ministerio Juan Carlos Pugliese. Fue él el que terminó el mandato ese como ministro de Economía, pero continuó con el mismo equipo. Estaba pensando, recién lo escuchaba, usted decía esos contratos petroleros que se anulan por ser lesivos a los intereses nacionales, esto de pagar la deuda y liberarse en realidad de los monitoreos, son cuestiones que tienen que ver ni más ni menos con la soberanía nacional, con ser el poder supremo dentro de un territorio nacional, y parece una cuestión, pero uno lo piensa ahora como algo imposible, una cuestión utópica que hace tanto que no lo escuchamos. Me parece muy bien todo lo que repasó respecto de lo que ha sido su gobierno, porque se lo conoce mucho como una buena persona, como una persona austera, o sea, más allá de esa imagen que él tiene, los logros concretos de su gobierno, de su política. Pero ¿cómo era? ¿Era un hombre de ética pública, un hombre de mucha austeridad? ¿Quiere contarnos? Un hombre, yo lo traté mucho personalmente porque tuve el privilegio, porque no puedo decir otra cosa, de manejarles el auto a él y a mi padre cuando salían de gira. Entonces, don Arturo tenía mucha paciencia con los jóvenes, entonces hablábamos, era un hombre muy informado, primera cosa quiero decir,
muy sabio. Yo estaba estudiando en la universidad, entonces estábamos filosos con todos los temas políticos internacionales y demás. Estaba el Mayo francés, me acuerdo de todo. Discutíamos de todas las, de Cohn-Bendit, de Marquis, me acuerdo de todas las teorías kantianas. Él era un hombre que leía mucho y sabía mucho. Era un hombre muy austero. Yo te puedo asegurar de que, mira, a veces hasta nos daba un poco de vergüenza ajena verlo, a veces andaba con la ropa un poco a veces mal entrazada porque no tenía, era un hombre de una austeridad increíble. Sí le gustaba conversar con mucha gente. Acá te digo, por ejemplo, en Río Cuarto, cuando venía, siempre antes de salir me pedía a mí, que era yo el que lo llevaba, en el auto mi padre, que en esa época, al Gran Hotel. El Gran Hotel se juntaba con Juan Filloy y también con Sabatini, que era un kiosquero que estaba en la esquina, que era del Partido Comunista, pero que lo quería mucho él. Entonces se juntaban en una mesa y después había otros personajes más de la ciudad y él hablaba y escuchaba, y Juan Filloy tenía un gran afecto por Ilia. Más uno de los hijos de Juan Filloy fue ingeniero importante dentro de la Secretaría de Energía con mi padre cuando estuvieron en las obras, cuando se comenzaron obras importantes en el norte del país. Y por eso te digo que él tenía en ese aspecto una afabilidad muy grande con todo el mundo. Y otra de las cuestiones que recuerdo, una memoria privilegiada. A lo mejor pasábamos por un pueblo que no hacía 10 años que no pasaba y se acordaba dirigente tal, del hijo, la esposa, la otra. O sea, no, y nunca fallaba en eso. Entonces era un hombre muy querible. En los últimos años de su vida, para que veas la autoridad que tenía, la pasó en una clínica de amigos de él porque no tenía dónde residir. Él ya no quería volver a Cruz del Eje, él tenía la casa que le regaló el pueblo. Sí, los vecinos le compraron una casa. Los vecinos, 4.000 vecinos le compraron la casa, porque no tenía casa. Y el auto que tenía, los que son de mi época saben de qué estoy hablando, tenía un Ica Bergantín, que era un auto, digamos, viejo. Y bueno, y él tenía ese vehículo que lo vendió. Nunca cobró gastos reservados de la presidencia de la Nación, aunque le correspondía por ley, nunca, jamás, y tampoco aceptó cobrar la pensión de expresidente, a pesar que fue derrocado malamente, nunca aceptó cobrar esa pensión. ¿Por qué lo derrocaron, Conrado? Hemos escuchado que ese golpe tuvo olor a petróleo, que tuvo olor a lobby. ¿Por qué se conjugaron muchos factores. Primero, vuelvo a repetir, era otro contexto histórico internacional, era la Guerra Fría en pleno auge. Ese tipo de disidencias estaban dentro de las prohibiciones, justamente, las disidencias. En segundo lugar, se habían lesionado intereses importantes como estos de los laboratorios multinacionales y también los intereses de empresas petroleras muy fuertes en el mundo. Además, no era habían derrocado otros gobiernos también. Además de eso, hubo una campaña sistemática para horadar el prestigio de ese gobierno. De prensa. Sí, de prensa escrita. Por ejemplo, dos semanarios, uno era Confirmado, el otro era Primera Plana. Primera Plana lo manejaba el que escribía y sistemáticamente en contra de él era Mariano Grondona. Y el Confirmado era Mariano Montemayor, que era un admirador del franquismo, y esa revista la editaba Jacobo Timerman, o sea, el padre del Timerman que tiene ahora los otros medios de prensa. Bueno, en esa época realmente era sistemático, toda la semana salía algo. Es más, hasta en una oportunidad intentaron hacerle con una periodista joven un reportaje que era una emboscada a la esposa de Ilia, que era una mujer muy humilde en su papel, siempre estuvo en un segundo plano, en un muy bajo perfil, nunca le gustó la figuración para nada, y la chica se negó, pues eso está documentado y todo, en el libro que acaba de sacar María Sáenz Quesada sobre la época esa de Ilia, está la nota de la periodista, el nombre y todo, que no aceptó hacer ese trabajo porque le parecía
una cosa muy fea a raíz de que eran buena gente. Claro. Y vos preguntabas en los pueblos, bueno, el pueblo de Juro del Eje eran todos ferroviarios, él era médico de los ferroviarios, muchos peronistas, pero todos a Ilia lo adoraban porque era un hombre desinteresado que iba y atendía a la gente. Es famoso lo de Jairo, Sí. que él lo relató en una entrevista, que él se salvó la vida de su hermana porque Ilia fue a la madrugada ante el requerimiento con un frío bárbaro y pudo atenderla a tiempo para que la chiquita sobreviviera, y bueno, y él tiene un eterno reconocimiento por eso, ¿no? Sí, las campañas estas en contra que lo mostraban como un hombre lento, enfermo, no como cuestiones de desmanejo, sí, sino y nada que ver. lesionaban que ver, la imagen. Pero tenemos entendido también que algunos militares se arrepintieron después. Sí, hubo, por supuesto, son, como yo digo, los arrepentimientos post-mortem, ¿no es Claro. cierto? Después que se cometió el delito. Pero bueno, en buena hora que se haya, por lo menos, y algunos de ellos tuvieron consecuencias graves, porque cuando se cometió ese hecho del golpe militar, acá se abrió la ventana de la violencia en el país. Hasta eso, el gobierno de Ilia fue muy pacífico. No hubo un solo día de estado de sitio y tampoco hubo ninguno que se considerara ni preso político ni social. Entonces, a partir de ahí vino la dictadura, que fue dura, intervención en las universidades. Yo que caí preso por primera vez en mi vida el día del golpe de Ilia, porque protestamos lo que después fue la Franja Morada, un grupo de estudiantes Sí. que éramos la Franja Morada de Córdoba, en la calle, nos detuvieron, a varios, ¿no es cierto? Tuvimos la mala suerte que nos detuvieran, bueno. Y a raíz de eso se empezó a desatar una represión y una falta de tolerancia, digamos, bien antidemocrática, y además empezaron a imperar ideas sumamente totalitarias. El gobierno de Onganía quiso instaurar acá un Estado corporativo. El ideólogo que él seguía era uno que se llamaba Jaime María de Mayé, que era uno de los ideólogos del franquismo, y planteaba el Estado corporativo. Por eso es que en el golpe de Estado lo primero que hace es llamar a los sindicalistas disidentes del peronismo, pues ya había además una disidencia interna fuerte. Claro. Dentro del propio peronismo, los que se querían evadir del liderazgo de Perón, como comandados por Bandor, eran varios, no eran pocos. Es más, después hasta inclusive habían presentado elecciones en Mendoza. Me acuerdo que yo estuve en esa campaña, donde Perón mandó a la esposa María Estela Martínez de Perón para para levantar una fórmula contraria, que fue una lucha muy feroz entre los dos grupos. O sea que y eso se absorbió para hacer un Estado militar sindicalista, corporativo. Y concluyo de esa parte con esto. Acá en Córdoba se hizo el primer ensayo de un consejo asesor corporativo, que fue una de las causas que provocó el Cordobazo. Bien. O sea, para que tengamos claro cómo el tema de este totalitarismo. Y le voy a pedir, Conrado, para Sí. el cierre, que nos deje usted cuál cree que ha sido o que es hoy el legado de Arturo Illia. Estamos en un contexto electoral, a punto de definir el futuro en Argentina, una campaña, que tiene cuestiones realmente muy sensibles, pero si tuviésemos que referenciarlo a él y traerlo hoy, ¿cuál sería su legado? Yo, si tuviera que traer fundamentalmente la ética y el hecho de cuando se prometía algo lo cumplía. O sea, nunca dejó de cumplir ninguna de los puntos del programa. Hay que repasarlo también, de lo que él ofreció, cumplió todos los puntos. Entonces, una ética no solamente de su vida personal, sino una ética también de la responsabilidad política, que la tuvo a suma llena, y además una austeridad y una decencia para la conducción de la cosa pública que lamentablemente hoy es una cuestión que puede ser un anhelo, pero no es la realidad. Y yo eso creo que la ciudadanía tiene que repensar todas estas cosas, porque fue una época floreciente para el país. Hay que ver las cifras y cómo se vivía en esa época. Bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy gracias amable. a ustedes, y yo soy más que agradecido de que me hayan convocado por esto. Un gusto tenerlo.
Continuamos con más. Podremos hacer la gran revolución pacífica y creadora